Ahora vamos a platicar con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, a quien le agradecemos estos minutos para el financiero Bloomberg. Secretario, buena tarde. Hay en México una crisis de las finanzas públicas subnacionales por los casos de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y ahora de muchos municipios. Mira, no la hay. Si uno suma toda la deuda de los subnacionales, implica más o menos 2.5% del PIB. La verdad es que desde esa óptica no preocupa su nivel, es un nivel que es bajo, comparado con la deuda de otros subnacionales en el resto del continente, por lo que desde el punto de vista de finanzas públicas no es un tema que genere preocupación. Y de hecho, cuando medimos cuál es el nivel de deuda respecto a las participaciones, que son ingresos, como tú sabes, de libre disposición, en términos generales, con algunas excepciones, pero el nivel de deuda participaciones también se ubica en niveles que son razonables. Eso quiere decir que para un plazo razonable de vencimientos de las deudas, lo que tienen ingresos de participaciones debe ser más que suficiente para que puedan cubrirlo en tiempo y forma. En algunos casos han habido crecimientos agresivos, pero en ningún caso uno que permita plantear dudas respecto de la solvencia del subnacional o de que éste impacte en las finanzas públicas del país. Y entonces, ¿cuál es la mejor vacuna contra la insolvencia financiera a niveles estatal y municipal? Es que yo creo que no hay un tema de insolvencia financiera. Ciertamente, en aquellos estados que tienen niveles de deuda importante, tendrá que hacerle frente o con esfuerzos y economías, con programas de reducción de gastos, fortaleciendo sus ingresos propios, reestructurando los niveles de deuda para que tengan un calendario de vencimientos más adecuados. Este año habrán más participaciones y aportaciones que el programa. El año que entra también se ven bien reflejadas en el paquete de ingresos, por lo que, insisto, nosotros pensamos que hay espacio para acomodar en todos los casos su deuda y resolverlo con su capacidad de generar ingresos propios, con esfuerzos en su caso de gastos y de austeridad, con los recursos que habrán de tener de libre disposición y que se explican en buena medida por una muy buena gestión de ingresos tributarios de la Federación. En el caso concreto de Veracruz, ¿se ha pedido apoyo a la banca de desarrollo o qué mecanismos se prevén? Hay una mesa que se está coordinando de transición en Veracruz y con nosotros. Y en esa mesa estamos dispuestos a revisar, en la disposición de hacerlo, las diferentes alternativas que hay de aliento y de acompañamiento. En su oportunidad, a principios del año que entra, podemos adelantar participaciones, pueden acceder a créditos de la banca de desarrollo y de la banca comercial, pueden en su caso, y con la autorización de su Congreso, afectar en garantías las participaciones, seguramente tendrán que reforzar sus ingresos propios y seguramente tendrán que hacer también un esfuerzo de gasto. Paso a otros temas, secretario, sobre la elección en Estados Unidos. ¿Qué esperar en los mercados ante una eventual victoria de Donald Trump y cómo reaccionarán las autoridades financieras mexicanas si hay una volatilidad excesiva? Mira, estaremos atentos, estamos coordinados, estamos pendientes y lo estamos no solamente frente a la coyuntura electoral, sino en general como un país que está expuesto al mundo y que en este mundo de mucha volatilidad y mucha incertidumbre, permanentemente hemos venido enfrentando retos y los hemos venido enfrentando, fortaleciendo nuestros fundamentales, mandando señales de responsabilidad. Eso es lo que alcanzamos a hacer y eso es lo que pensamos es necesario y suficiente frente a la volatilidad que pueda venirnos de ese episodio o de cualquier otro que tengamos hacia adelante. Sigue habiendo críticas a la deuda pública excesiva de México que no deja de crecer. ¿Qué pasa ahí? Mira, ahí también vale la pena poner la deuda pública en perspectiva con nuestra historia y con el resto del mundo. Es una deuda pública que está bien gerenciada, que tiene plazos largos, que está fundamentalmente en pesos, que está fundamentalmente contratada en tasa fija, que como porcentaje del PIB compara bien con el promedio de deuda de los países de la OECD, comparamos bien con los países latinoamericanos y comparamos bien con nuestra historia. Han habido muchos episodios en nuestra historia con niveles de deuda que sí eran insostenibles y que nos implicaron dificultades importantes. Aquí lo que queremos es a una deuda que hoy está bien gestionada, complementarla además con una deuda que en el tiempo empiece como porcentaje del PIB a disminuir. Estamos en la oportunidad de hacerlo. En su oportunidad también tuvo lógica que se aprovecharan los espacios fiscales y hoy la tiene, que empecemos a regresar
a movernos en un contexto en donde dejamos de utilizar el estímulo fiscal y dejamos de pedir prestado para pagar intereses. Esas son las señales que se están mandando de una conducción responsable de finanzas públicas sin que el nivel o su composición hoy generen preocupación. ¿Y cómo se van a asignar los 51.380 millones de pesos extra en que crecieron los ingresos del paquete económico 2017? Mira, ahí vale la pena primero dar un paso atrás y recordar cómo se van construyendo la carátula que da soporte a los ingresos que pensamos tendrá el país para efectos de darle soporte al gasto el año que entra. Se hacen en tres momentos. Primero se envían precriterios. Eso refleja información y consenso del mercado poco antes del verano. Se envían después el paquete económico en septiembre, que tiene información de julio y agosto. Y la lógica de que la aprobación del paquete sea, como en el caso de México, entre octubre y noviembre, es porque permite incorporar a la carátula información más reciente y, por lo tanto, de mayor certidumbre en términos del entorno que habremos de enfrentar el año que entra. Es, por lo tanto, una actualización parecida a la que se hace todos los años y en donde todas las variables de la carátula reflejaban los consensos del mercado al momento de ser aprobada. Y es el propio Congreso, y nosotros en la mejor disposición de acompañar su proceso de análisis, pero es el propio Congreso el que determinará cuáles son sus prioridades para efectos de asignar estos recursos que con cargo a esta actualización habrán de tenerse el año que entra. Secretario, los analistas continúan revisando a la baja sus expectativas de crecimiento económico para México. No es una buena señal a futuro, ¿no? Mira, lo hacen para México y para el mundo. México ha enfrentado un entorno global con incertidumbre y un entorno global en donde permanentemente se han venido revisando las expectativas a la baja de la economía global. De hecho, si uno revisa la expectativa del fondo de principios de este año a la que tiene hoy para el crecimiento global, el ajuste del fondo para la economía global es superior al 20%. En el caso de México es bastante inferior y se sigue ubicando el crecimiento de este año y del siguiente dentro de los parámetros que ha manejado la Secretaría y suficiente para darle soporte este año y el que entra al programa económico que hemos planteado al Congreso. Por último, secretario, mañana se presenta el plan de negocios de Pemex. ¿Qué esperar? Yo creo un plan de negocios realista, con supuestos conservadores, que permita acreditar que Pemex puede ajustarse a ser una empresa exitosa en un contexto de precios bajos, en un contexto geológicamente mucho más difícil y retante del que tenía en el pasado. Nosotros lo que estamos ciertos que habrá que presentar Pemex es un plan de negocios que acredite la capacidad de transformarse para enfrentar este nuevo entorno, aprovechando cabalmente las oportunidades que le ofrece la reforma energética y que siga contribuyendo así al desarrollo del país, al soporte de las finanzas públicas, en un marco también en donde Pemex ha fortalecido su propio balance. Secretario José Antonio Meade, gracias y buena tarde.